Entonces, en esta ocasión vamos a analizar lo que es el conocimiento del medio físico. Vamos a ver algunos antecedentes y evidencias históricas. El conocimiento del medio físico es uno de los elementos más importantes dentro de nuestra experiencia educativa de los sistemas de información. Y para ello, bueno, tenemos que tener una idea de lo que se trata, de cómo el ser humano a través de la historia ha estado desarrollando múltiples acciones para poder entender lo que pasa en el territorio. Y de ahí que tenemos algunas evidencias, de las numerosas, para poder entender lo que es el medio físico. El medio físico lo podemos entender como la conjunción de elementos físicos que es la temperatura, el agua, la precipitación, por citar algunos, mientras que los elementos naturales se refieren hacia los tipos de vegetación o las comunidades o ecosistemas. Pero también podemos entender al medio físico a aquellos ecosistemas artificiales como lo son cultivos. Dentro de las sociedades también podemos identificar el medio físico que los rodea a través de las condiciones sociales que imperan en determinada región. Uno de los elementos base o que pueden servir como eje para el estudio del territorio es este concepto, que no solamente delimita artificialmente regiones, sino que también lo hace de manera ideológica. Cuando nosotros hablamos de la cultura totonaca, se pueden mostrar en mapas, en infografías que muestran una aproximación de lo que podría ser la cultura. ¿Y en qué se basa esta distribución? Bueno, pues básicamente la cultura totonaca, su distribución es donde lo practican. No así donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay diferentes culturas, etnias, aunque ellos la estén practicando, no la están sociabilizando entre otros practicantes de esas culturas. Por lo tanto, la cultura totonaca es exclusiva de la región veracruzana y algunos otros estados, pero no del Distrito Federal. Este territorio también lo podemos entender como el espacio físico imaginario. Cuando hablamos del territorio guadalupano, se refiere básicamente a donde se tiene esta creencia. Y no necesariamente incluye a los no creyentes, sino básicamente a todos los que le rezan a la Virgen Morena. Otro de los ejemplos, el territorio es, por ejemplo, el barrio, donde nosotros desarrollamos gran parte de nuestra vida, el cual está representado por las calles, las casas, los conocidos, y vemos que ese barrio o territorio lo sentimos propio, aun cuando no tengamos un título de propiedad y mucho menos lo tengamos adjudicado a nosotros, pero sí sabemos por dónde caminar, por dónde, con quién entablar comunicación, debido a que nosotros podemos ver cuál es lo que es nuestro terruño, nuestro conocimiento, los que comparten nuestras ideologías, o simple y sencillamente aquel espacio vital donde podemos estar de manera segura. Para esto vemos que el humano ha desarrollado diversas actividades para poder identificar ese territorio, y lo ha hecho de manera, en la prehistoria, mediante el grabado de huesos, piedras o tablillas, y vamos a ver a algunos exponentes griegos y romanos que han contribuido al entendimiento de ese medio físico y por lo tanto del territorio.
Vemos cómo el medio físico es la fuente de materias primas que se utilizan y es donde también se pueden transformar en beneficio del hombre. Por lo tanto, el medio físico recibe impactos cuyo inventario y evaluación debe contemplarse en todo proceso de ordenamiento, pero no solamente en un proceso de ordenamiento, sino también en cualquier otra actividad que nosotros pensamos desarrollar, ya sea al poner un gasoducto, a establecer un área natural protegida o identificar cuáles son los elementos que están determinando la distribución y abundancia de los organismos, ya sean prioritarios en algún estatus de protección. Es importante conocer ese medio físico y establecer o poder indagar o relacionar ciertas peculiaridades que hacen que el organismo en cuestión podamos encontrarlo. Vemos que el territorio, de acuerdo a múltiples acepciones, es un aspecto inherente a la condición humana. Hemos visto dentro de la biología que no solamente los humanos reconocen a un espacio físico, sino también los otros animales, como lo son los coyotes, las zorras, los lobos, establecen y marcan sus territorios para que no se vayan invadiendo. Pero también vemos cómo este territorio no es fijo, sino también es flexible de acuerdo a las condiciones ambientales o a la distribución de los recursos. Vemos que ese territorio puede ampliarse cuando hay, en el caso de escasez de presas o de alimentos, o puede reducirse cuando esto es en abundancia, y también pueden moverse a otras regiones. Dentro de las evidencias históricas vemos cómo en la época prehistórica los tallados en hueso daban cuenta de cómo los hombres reconocían a su territorio, pero no solamente marcaban qué era lo que había, sino incluso podían saber cuántos elementos de cada parte había. Estas fotografías muestran un tallado en hueso de hace 13.660 años de antigüedad y nos dan cuenta de dónde hay refugios, dónde hay dónde están los animales que pastorean, donde hay puentes, donde hay otras presas como el venado rojo y donde está la zona de escarpada, ¿no? Otro de los elementos es un tallado en piedra de 6.200 años de antigüedad. Esto corresponde a un mapacatal Huic, en la región de Mesopotamia, actualmente lo que es Armenia. Y en esta tallado en piedra no solamente muestra dónde está el caserío o las zonas habitacionales, sino también algunos otros elementos de referencia, como es en el caso de un volcán que está al fondo de la tablilla. Aquí lo podemos observar un poco más detalladamente y vemos que se pueden lograr deducir dónde están los trazos de las calles o de las delimitación de las propiedades. Otro de los elementos que se han podido datar entre 3.800 a 2.500 años antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia se encontraron estos tallados en arcilla y que nos muestran cómo entendían el espacio físico y donde marcaban dónde se encontraban los principales ríos, las zonas montañosas, las zonas de bosque, las zonas habitacionales. Y esto nos da una idea de cómo el ser humano a través del tiempo ha tenido la necesidad de no solamente evidenciarlo, sino también de conocer
y compartir ese conocimiento para múltiples usos, ya sea para delimitar territorios o reinados, para poder cobrar impuestos o tributos. Dentro de la antigüedad, bueno, vemos como los griegos, en el caso de Eratóstenes, un filósofo que tiene mucha relevancia en lo que es el medio físico, porque él fue la primera persona que determinó la circunferencia de la Tierra con muchísima exactitud, y lo hizo mediante la excavación de pozos y el manto freático. En una línea que iba de poniente a oriente, pedía que a sus colegas que a cierta señal de un banderín dibujaban la sombra que se proyectaba al fondo, y de esta manera él pudo establecer esa circunferencia de la Tierra. Otro de los personajes sobresalientes en lo que es el conocimiento del medio físico son las aportaciones de Claudio Ptolomeo, en el cual no solamente es relevante por su teoría geocéntrica, decía que la Tierra era el centro del universo, pero algo más interesante fue que él empieza a hacer uso de lo que nosotros conocemos ahora como latitud y longitud. Y él empieza a tener una idea de cómo proyectar la parte de la superficie terrestre en un plano. Dentro de la utilidad de este tipo de representaciones, destaca mucho el realizado por el romano Marco Vipsanio del año 63 a.C., y él genera un mapa bastante interesante para poder hacer enfrentamientos con otros grupos que dominaban parte del mundo conocido, y él establece por primera vez un mapa que sirve de guía para poder ubicarse y poder delimitar estos territorios. Esto se genera en la decadencia del Imperio Romano, y es cuando se empieza a consolidar el mundo cristiano. Y esto tiene mucha utilidad porque son mapas que se siguieron utilizando hasta mediados o finales de la Edad Media. Y gracias a esta representación de los romanos se pudieron hacer mejoras en los mapas, y se generaron otros que, bueno, estaban sobre representados algunos elementos muy simplificados y lejanos de la realidad, y simplemente señalaban el conocimiento que se tenía, pero no tenían ninguna utilidad práctica para poder aplicarla. Otro de los mapas que vemos de la Edad Media, bueno, dan cuenta de qué era lo que tenían ciertos reinados, ciertos territorios. Incluso algunos de ellos se podían identificar ciertas cantidades de producción de cereales o de animales. Y esto pues repercutía mucho en los tributos. Otro de los tipos de mapas que fueron generados en esta época fueron los tipos macrobianos, que simple y sencillamente pues daban cuenta de la cosmovisión que predominaba en ese entonces. En vemos la bóveda celeste, y imaginaba un mundo plano, y que todo el interior del baúl pues era donde estaban pegadas o pintadas las estrellas que se podían ver de noche. Aquí vemos otro tipo de mapas, como son
del mundo anglosajón, donde vemos una representación bastante interesante de lo que se conocía de los caminos y de los problemas que se podían enfrentar, pero también se podían observar la delimitación de ciertos reinados. Y esto pues era muy útil para poder cobrar los tributos y sobre todo convivir entre los clanes o entre los diferentes reinos. Y establecer también intercambios comerciales. En este caso, en el mapa derecho, vemos cómo relata algunos acontecimientos y algunos documentos en los cuales estaban almacenados esta información. Yéndonos un poco más de un poco más lejano a Europa, están los mapas chinos, en los cuales vemos un gran detalle. Este es de 1137 después de Cristo, y estos mapas fueron muy bien hechos, muy mejorados con respecto a los anteriores por un elemento clave que fue la brújula. Esto permitió no solamente la orientación de la navegación, sino también la ubicación de ciertos puntos poblacionales. Cuando llegan los árabes a Asia, más bien a la parte más oriental de Asia, ellos recuperan esa parte de información y vuelven a hacer estos mapas bastante exactos en ese entonces, ubicando ciertos elementos importantes para poder no solamente establecer relaciones comerciales, sino que también para poder diseñar algunos límites de reinados. Más actual están algunos mapas, por ejemplo, este mapa portolano de catalán, donde gracias a los avances técnicos y la experiencia de tener otros mapas de referencia, bueno, hacen unas representaciones mucho más complejas en la cual podemos ver las distancias en línea recta de cada uno de los puntos de ciudades importantes en ese entonces, y esto ayudaba mucho a la navegación y por lo tanto al comercio. Cuando se da el descubrimiento de América en 1492, bueno, pues empiezan a hacer mapas mucho más amplios, porque ya se van conociendo otros territorios, de 1502, de acuerdo a Cantino, y muestra una carta de navegación de aquellas islas que, bueno, se identificaban como islas, los nuevos continentes, y de esta manera se establecían rutas comerciales para poder llegar a ellas. Vemos un mapa de Martin Waldseemüller de 1507, y aquí lo más interesante de esto es que gracias a la sistematización de la información podemos ver cómo ya se aprecia un poco más el continente americano, pero en este mapa de 1507 pues ya es conocido como América. En este continente americano, bueno, debido a las constantes viajes y sobre todo expediciones que se estaban haciendo, en estos mapas, como el de Sebastián Cabot de 1544, señalaban los principales puertos, las principales ciudades, establecimientos de europeos, pero también identificaban los recursos naturales que podrían estar disponibles, así como las diferentes etnias. En el México prehispánico, vemos aquí en este códice Xolotl de la primera mitad del siglo XVI, de la cultura náhuatl,
cómo se relata la travesía de Xolotl y Nopaltzin visitando a sus vasallos, que en este caso son los toltecas, y se da cuenta de cómo pedían ellos los tributos. Y esto dependía mucho de lo que había en la zona, y era una forma como de hacer un inventario de lo que se tenía y en función de eso poder pedir cosas reales que estuvieran al alcance, y esto evitaría mucho los conflictos entre los diferentes grupos étnicos de ese entonces. Vemos en este códice borbónico también de México cómo relata en ellos una manera de catastro donde se podía definir a qué etnia o qué región cuánto se le podía pedir de pieles, de piedras preciosas, de cerámica, de plumas, y esto es con base al conocimiento del territorio. Vemos cómo no solamente los mapas, el conocimiento del medio físico, la sistematización de la información nos permite la toma de decisiones, y es uno de los elementos importantes dentro de los sistemas de información geográfica. Continuando con América, vemos en el caso de los portugueses cómo relatan lo que encuentran en Sudamérica, cómo detallan los grupos étnicos y los materiales que pueden ser extraídos y los principales ríos o cadenas montañosas que están al frente. Bueno, pues de esta manera vemos cómo el conocimiento del medio físico, la delimitación de los territorios, pero sobre todo la sistematización de la información y la representación son elementos claves para poder tomar decisiones. Es una de las funciones de los sistemas de información geográfica, que en cuanto nosotros podamos alimentar a un sistema con información veraz, pero sobre todo actualizada, nos va a permitir no solamente deducir cuánto tenemos, dónde está, quién lo tiene y también cómo es que está cambiando a través del tiempo. Bueno, gracias.